Muy bien, 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por la sintonía. Igualmente, gracias por los aportes de los amigos que escuchan este programa a propósito de nuestros comentarios y también en nuestras entrevistas. ¿Sí les gustan los comentarios? Yo creo que sí, ¿no? Hasta ahorita nadie nos ha reclamado ningún comentario. Oiga, gracias a Carlitos Flores, a Peter Parker de Nayón, que me envía una nota. Esa nota se publicó ayer en El Comercio. Tremendo, es tremendo. Es una crónica, un testimonio de una mujer que dice haber sido violada por un taxista. Este taxista tiene algunos antecedentes. ¡Qué bárbaro! De casos similares. Es espeluznante, les invito, cuando puedan, revisen esa nota del Comercio. Caso medio parecido al de Ibarra, porque el sujeto amedrenta a su víctima con cuchillo, ¿no? Se sube la víctima en el asiento de atrás, el tipo tiene un cuchillo delante y empieza las amenazas. ¿Qué le está pasando a este país, eh? Yo no entiendo. Bueno, hablemos obviamente de las últimas decisiones adoptadas por el Estado a partir de los hechos ocurridos durante la jornada del pasado sábado en Imbabura. Hay una decisión que implica el solicitar pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que ingresen al Ecuador. El señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en su alocución había recordado que la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser parte de la Comunidad Andina de Naciones y que por esa razón, digamos, el hecho de que Venezuela no gozaría del mismo estatus que, por ejemplo, si tiene Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador como integrantes de la Comunidad Andina, decidieron adoptar esta medida para revisar estos antecedentes judiciales de los ciudadanos venezolanos que ingresen por la vía formal regular a territorio ecuatoriano. La doctora Catalina Barreiro, quien es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y especialista en seguridad, visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, doctora. Bienvenida, gracias. ¿Adecuada esa decisión del Estado? A ver, el Ecuador ha tenido siempre una actitud, si se quiere, respecto a la migración bastante flexible y bastante, si se quiere, receptiva. Pero no es la primera vez que el Ecuador pone una medida de este tipo. Creo que es importante recordar, por ejemplo, que a principios del siglo XXI, más o menos el 2002-2003, cuando se vino la primera ola de refugio desde Colombia debido al conflicto interno, y comenzaron a existir, si se quiere, una alza de índices de violencia que no se habían vivido, prácticamente se impuso también el pasado judicial como un instrumento de calificación de esta migración. Hay que entender también que el Estado debe tratar de brindar las mayores condiciones de protección a sus ciudadanos y que obviamente el hecho de generar una norma como es la libre movilidad no quiere decir que necesariamente se deba receptar a personas que a lo mejor tienen posibilidades de generar actos violentos como el que acabamos de ver en Ibarra, ¿no? Doctora, ayer con respecto a este tema, esta medida y todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos, conversábamos con el contertulio con respecto a, digamos, no todos quienes migran pasan por el control migratorio y no todos quienes migran cruzan por los pasos regulares. Digamos, si estos sujetos tienen antecedentes delincuenciales y de tal, lo más probable es que pasen por pasos irregulares, ¿no? ¿Cómo se hace para controlar eso entonces? Pero el pasado judicial, más allá de simplemente el control migratorio regular, probablemente es muy importante el momento en que tratan de legalizar su permanencia en el país. Porque también hay que pensar que hay una gran población, no solo venezolana, de otros países, que cuando llega al Ecuador lo que intenta es regularizar su situación. Y obviamente no se contempla este tipo de requerimiento. Legalmente no se contempla. Como digo, se tuvo un éxito bastante interesante, claro, hace casi 18 años, sobre el tema de la población colombiana, pero hoy por hoy el hecho del tema migratorio con un adicional que es su pasado judicial puede en un principio incomodar o puede pensarse que no es una medida muy eficiente. Es totalmente deficiente el tema de los controles migratorios regulares, y no solo en el Ecuador, pensemos en Estados Unidos, que hasta el muro lo quieren poner. Pero en realidad lo que se intenta es algún tipo de calificación
viendo cuáles han sido los resultados de los actos de violencia que se vio el día sábado. O sea, sí hay que tomar decisiones, hay que Obviamente, establecer políticas migratorias obviamente. un poco más severas. Claro, o sea, como digo, el Ecuador ha sido flexible en esto, pero ha habido temporalidades, no es la primera vez. Pensemos también que había una calificación para la migración china, hasta hace unos 18 años también. Y eso significa que de alguna manera el Ecuador lo que intenta es garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Y este bienestar es en varios niveles. Cuando usted pone el pasado judicial, principalmente es sobre el tema de decir, usted tiene una población que va a receptar otra población, pero que tiene ciertos niveles de convivencia pacífica, que es lo que el ecuatoriano espera y además está acostumbrado. Justamente el primer comentario de ustedes en este segmento es qué nos está pasando con la violencia. Entonces hay que tomar una decisión sobre todo, como digo, sobre las posibilidades de regularizar a esa población. Pero esa decisión de solicitar pasado judicial apostillado no va en contraposición, uno, con la norma constitucional respecto de la libre movilidad o de la ciudadanía universal, que está consagrada en la Carta Magna, y por otra parte con las normas contenidas en la Ley de Movilidad Humana. En realidad no, o sea, en realidad quien genera las políticas públicas de control migratorio es el Estado. Independientemente de lo que dice la ley. Porque no es que pero está tiene que ir esas cerrando, políticas, pero no es que está cerrando sus fronteras. Correcto. No está cerrando sus fronteras. Eso sería distinto. ¿El presentar pasado judicial apostillado implicaría también presentar pasaporte o no? No. Como digo, en el caso, por ejemplo, de los refugiados del 2002, lo que se decía es, usted viene con refugio, usted viene en un estado de necesidades, usted viene en un estado humanitario. Pero usted quiere quedarse en el Ecuador, usted tiene que justificar que además, aparte de todas las condiciones que a usted le rodean, usted tiene un pasado, si se quiere, exento de responsabilidades penales. Eso es lo que usted intenta, ¿no? Que no tiene problemas, que no tiene pendientes con la ley, que no ha sido además autor de delitos contra las personas, contra la vida. O sea, eso es lo que usted trata de generar. Ahora, si bien uno está pensando sobre el tema de todas estas convenciones que hay alrededor de la migración, y dentro de los cuales sí, el más importante para nosotros es el libre tránsito con la CAN, a pesar de eso, como le decía, en el 2000 a Colombia se le puso, sin que estemos violando la posibilidad de que sigan migrando la gente, porque yo creo que aquí hay que entender algo. No se está diciendo que todo venezolano que viene no puede entrar al país. No es así. Se está diciendo que el pueblo venezolano que está viniendo tiene que venir al menos con un documento que le permita y le diga, mire, yo quiero estar en su país y yo tengo estas condiciones judiciales. Ahora, hay que tomar en cuenta también las condiciones de vulnerabilidad en la que está viniendo esta gente, ¿no? Sí. O sea, aquí el gran problema es la población que ya está. No es la población que va a migrar. Ahora, entiendo que también parte de la regularización, como digo, de su permanencia en el país, va a significar tener antecedentes judiciales. Ahora, ¿qué va a implicar eso? Si para obtener un pasaporte es tan complicado en Venezuela, en teoría van a intentar poner ciertos tipos de mecanismos, pero va a ser difícil todo lo que significa información de tipo ciudadano desde Venezuela. Cuando digo ciudadano es desde el registro migratorio, pasaportes, registros judiciales, porque probablemente Venezuela es uno de los países que menos información tiene sobre estos aspectos. Entonces, eso va a demorar, eso va a complicarse y puede significar que también genere una presión sobre la población que está ya en el Ecuador y quiera regularizar su permanencia. Acá tengo algunos mensajes. Gracias al jurista Tanin Raza que está escuchando nuestra entrevista con la doctora Catalina Barreiro. Él nos dice que hay una sentencia constitucional que prohíbe pedir pasaporte a los venezolanos. Sí. Una acción fue interpuesta por el defensor público. Queda claro que usted nos ha dicho, el pedir pasado judicial apostillado no significa que deben presentar el pasaporte, porque eso sí sería inconstitucional. Claro. Pero por otra parte, por acá también me envía, gracias el aporte del doctor Carlos Salomoto, que conoce sobre la construcción de la Ley de Movilidad Humana. Él fue parte de ese proceso. Nos envía un aporte, artículo 84, ingreso y salida del territorio nacional.
Los ciudadanos sudamericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje. El Estado ecuatoriano establecerá canales de control migratorio preferenciales para ciudadanos sudamericanos en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos marítimos. Le pregunto, y permítame insistir, con esto que acabo de hablar, los dos aportes que acabamos de mencionar, ¿no tiene alguna categoría que pudiera significar que es inconstitucional el pedir el pasado judicial apostillado? El último artículo que usted acaba de leer, el 84. El 84 habla justamente que en los pasos migratorios usted tendrá canales de control, ¿no es cierto? Dentro de esos canales de control podría fácilmente entrar el tema del pasado judicial. Como digo, el tema del pasaporte es otra discusión, y es una discusión que claramente sí violaba las garantías constitucionales. Porque en cambio acá me dicen, pedir documento apostillado obligará a que el venezolano se ingrese por puntos irregulares. Pero otra vez, yo creo que el fenómeno venezolano no debemos pensar solo desde el punto de vista del control migratorio de paso hacia el territorio. El problema venezolano también es la regularización y la permanencia de la población venezolana en territorio ecuatoriano. Que no vamos a decir que hasta el día de hoy, o que solo por el pasado judicial, los pasos irregulares se han intensificado o se van a crear. No, la población migratoria que ha entrado al Ecuador, así como entra a la mayor cantidad de países que son destino de poblaciones y de masas humanas que van pasando, generalmente no utilizan el punto de frontera. Más bien utilizan pasos irregulares en ciertos casos. Entonces, en este caso, si bien es cierto, podría ser uno el control, creo que hay que mirar el siguiente paso, que es el más importante, que es la regularización de esa población en el país. Los que están aquí, lo que decía con tertulia hace minutos. Exactamente, los que están aquí, porque a la final, si bien es cierto, nosotros hacemos una encuesta, van a ver que no todos han pasado por Rumichaca. Y no desde el sábado. Y otra cosa, no todos tienen pasado judicial, no todos tienen. Y no todos tienen antecedentes penales. O sea, son casos aislados Exacto, también, ¿no? Por eso decía, o sea, no hay que pensar en que este es una cuestión punitiva hacia la población venezolana. No hay que pensar de esta manera. Ahora, pero doctora, creo que es más importante lo otro. ¿Qué tan necesario e importante, aunque suene utópico, ¿no? Una quimera en estos momentos, es que la comunidad internacional, y en este caso la regional, aunque ahora ya no hay ni UNASUR ni nada, o sea, no hay nada. No hay nada. ¿Qué nos pasa? Va a ser otra vez la expresión. Sí, así es. Se reúnan, pero en serio, para tratar de darle una solución a este tema, porque yo insisto, o sea, todos estos ciudadanos están viajando en una situación de extrema vulnerabilidad, porque viajan con niños, porque viajan incluso con personas adultas mayores, mujeres embarazadas. Alguna solución se le debe dar, porque ellos además están, en algunos casos, viéndose obligados a dejar su país porque no tienen dónde trabajar ni qué comer, y están buscando oportunidades. A ver, yo creo que la posición internacional hacia Venezuela es bastante clara y probablemente cada vez es mucho más tensa. Sobre todo con el mensaje de ayer de Mike Pence, ¿no? Del vicepresidente de los Estados Unidos. Sí. Creo que eso en estos momentos nos tiene que poner a reflexionar a todos los ciudadanos de la región. Sí. Es mucho más tensa porque ahora el escenario interno está aún más complicado. ¿Por qué? Como sabemos, el reconocimiento del gobierno de Maduro cada vez es más débil internacionalmente hablando. Internamente usted está viviendo prácticamente una lucha por legitimar dos cabezas. El uno que deslegitima al otro, ¿no? Tenemos al presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, y usted le tiene a Nicolás Maduro como el presidente que se considera electo democráticamente, además. Entonces, esta forma, lo que va a hacer también, muy probablemente, porque eso hemos visto en el acumulado histórico de Venezuela, es tener enfrentamientos civiles aún más complicados y con resultados mucho más violentos hasta que esto se pueda discernir. Para el día de hoy se han convocado movilizaciones y marchas en todo el país. Y hemos visto, o sea, las marchas en Venezuela probablemente terminan en enfrentamientos civiles con consecuencias, y con consecuencias que significan en muchos casos muertes. Este escenario interno significa que la población va a tener aún más presión por salir de Venezuela.
porque las condiciones hasta que esto se estabilice van a ser mucho más cruentas, va a tener que ser o estás conmigo o estás contra mí, que es el escenario que en este momento hay, que nunca se ha vivido. Hemos tenido una oposición que sí ha denunciado durante más de una década ciertos temas de democracia venezolana, pero hoy por hoy tiene usted internamente prácticamente una pugna por saber quién es el presidente legítimo y una comunidad internacional que cuestiona la legitimidad de Maduro. Ahora, y yo coincido plenamente con algo que me acaban de decir, porque por un lado, claro, está los mensajes que vienen de Occidente a través de Mike Pence el día de ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, pero también juega un papel muy importante en la política internacional los mensajes que se emiten desde Rusia y China, ¿no? Que eso es algo que conversamos la última vez, Doc. Así es, por eso la tensión internacional, como le decía, es una tensión que no hemos vivido respecto a Venezuela, porque en Venezuela se están jugando también tensiones de actores de potencia hegemónica mundial. Entre esos está los Estados Unidos, por una parte, obviamente, que es uno de los que cuestiona la legitimidad de Maduro, pero por otra tiene una alianza bastante sólida con Rusia y China, que además no solo es Venezuela el foro donde compite con los Estados Unidos. Entonces, esta situación que estamos viviendo interna, porque ya no es solamente el expectar internacionalmente, sino que ya hay un escenario interno de fracción clara y de pugna por saber cuál de los dos será el legítimo. Eso va a generar un tema que personalmente creo que la vía más saludable no es la intervención internacional. ¿Por qué? Porque la intervención internacional con 3 actores de ese nivel puede significar otro tipo de resultado. Y es muy feo pensar en aquellos resultados que habíamos tenido en los años 70, en los años 80, en los gobiernos latinoamericanos. Como lo que pasó en Panamá. Una dictadura militar, por ejemplo. Sí. O la forma una como intervención directa. O la forma como ingresaron a Panamá, pues cuando derrocaron a Noriega. Entonces, eso creo que alguna gente añora eso. Y yo creo que eso hay que mirar, porque nuestras democracias siguen siendo democracias cuestionadas, cuando en realidad muchas veces los resultados son resultados legítimos. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo y por su análisis. Gracias a ustedes. El análisis de la docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Catalina Barreiro, especialista en temas de seguridad, conversando aquí en A Primera Hora con su visión respecto a las últimas decisiones adoptadas por el gobierno, por ejemplo, el solicitar la presentación a los ciudadanos venezolanos que ingresan acá al Ecuador del pasado judicial apostillado. Una decisión polémica que también ha sido analizada por nuestra invitada en esta ocasión. 7 de la mañana, 32 minutos.